Hola, vamos a continuar con el material de la segunda ley de termodinámica. En esta clase vamos a enfocarnos un poquito más en un ciclo, ¿verdad? Donde podamos calcular todas las cantidades y también la eficiencia. Primero vamos a hacer un problema propiamente de eficiencia. El problema dice así, dice que quemar combustible transfiere 4 por 10 a la 5 watts de potencia al motor de 2000 kilogramos de un vehículo. Si la eficiencia del motor es de 25%, determine la rapidez máxima que el vehículo puede alcanzar 5 segundos después de iniciar a partir del reposo. Entonces voy a anotar los datos y lo volvemos a leer. Dice que la potencia es 4 por 10 a la 5 watts. Que la masa del vehículo son 2000 kilogramos. Es un automóvil, ¿verdad? La eficiencia es 25%, que ya sabemos que eso es 0.25. Recuerden que la eficiencia está entre 0 y 1, ¿verdad? Y lo que le piden es, bueno, y le dan un tiempo, que son 5 segundos. ¿Ok? Y vamos a ver qué le piden. Le dicen que calcule la velocidad final. Ok, estos son los datos. Vamos a volverlo a leer con los datos ya puestos ahí en la pizarra. Dice, quemar combustible transfiere 4 por 10 a la 5 watts de potencia al motor de un automóvil de 2000 kilogramos de masa. Si la eficiencia del motor es de 25%, determine la rapidez máxima que el vehículo puede alcanzar 5 segundos después de iniciar a partir del reposo. Ok, entonces vean que le dice que sale del reposo. Entonces le sugiere que la velocidad inicial tiene que ser 0. ¿Verdad? Entonces yo este problema podría resolverlo utilizando la fórmula de eficiencia que vimos en la primera clase de la segunda ley. Nosotros vimos que la eficiencia es el valor absoluto de W entre el valor absoluto del QH. Y recordando qué son esas cantidades, recuerden que el W es el trabajo que efectúa la máquina, ¿verdad? El motor, en este caso, del automóvil. Entonces, ese es el trabajo neto, ¿verdad? Entonces, vean que ese trabajo neto también es cambio de K, cambio de energía cinética. Y por aquí nos están hablando de que el carro sale del reposo, ¿verdad? Con velocidad inicial 0 y alcanza una velocidad máxima, que sería la velocidad final. Entonces, suena como que hay que utilizar el teorema del trabajo y la energía cinética del curso de Física General 1. Ahora bien, ¿qué es el QH? Bueno, el QH es el calor absorbido, ¿verdad? Del foco a mayor temperatura. Es decir, es el calor extraído producto de la combustión de la mezcla, ¿verdad? Que es la gasolina y el aire. Entonces, ese es el calor extraído propiamente de la combustión de la sustancia de trabajo, que en este caso es el combustible. Bien, entonces yo aquí, como me están dando tiempo, yo podría dividir arriba y abajo entre T, para decir que este es el trabajo de la máquina entre T, y este Q lo divido también entre T. Y pues resulta que lo que está abajo es la potencia, ¿verdad? Porque el problema le está diciendo quemar combustible, ¿verdad? Transfiere 4 por 10 a la 5 watts de potencia. O sea, le está hablando de que es la velocidad con la que se transfiere ese calor
de la fuente a mayor temperatura, ¿verdad? Entonces, pues esto yo lo puedo reescribir de esta manera. Decir que esto de aquí es el W de la máquina, que es el W neto, entre la potencia promedio por el T. Y pues de aquí puedo despejar el trabajo neto. El trabajo neto, que es el cambio de K, es igual a la eficiencia por la potencia promedio por el T, que son esos 5 segundos que le toma en alcanzar esa velocidad máxima. Y por el teorema de trabajo y energía cinética, esto de aquí sería, bueno, el delta K sería K final menos K inicial es igual a eficiencia por potencia promedio por tiempo. Y esto de aquí es un medio de la masa, velocidad final cuadrado, menos un medio de la masa por la velocidad inicial, pero esto es 0 porque sale del reposo, por potencia promedio por tiempo. Y de ahí puedo despejar la velocidad, ¿verdad? Entonces la velocidad final, que es la velocidad máxima que me están pidiendo, es la raíz de 2 veces la eficiencia, potencia promedio por tiempo, entre la masa del automóvil. Y sustituyendo los valores ahí, me queda entonces que esto es 2 por la eficiencia, que son 0.25, por la potencia, que me están diciendo que es 4 por 10 a la 5 watts, multiplicado por el tiempo, que son los 5 segundos. Vean que todo está en unidades del sistema internacional, y abajo es la masa, que son los 2000 kilogramos. Y esa velocidad que alcanza el automóvil es de 22.4 metros sobre segundo. Entonces vean que aquí hay una aplicación, ¿verdad? De el uso de la eficiencia a máquinas reales, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer otro. Bueno, este problema que vamos a hacer también es del examen del 2017. Es también un problema de eficiencia, pero relacionado con la máquina de Carnot. Ok. Bueno, el problema dice así. Dice que un motor de Carnot toma una cantidad de calor QH, que también es semestre 1, 2017. Dice un motor de Carnot toma una cantidad de calor QH igual a 100 joules de un depósito a alta temperatura a una temperatura TH igual a 1000 grados Celsius. Y desecha el calor restante a un depósito de baja temperatura ATL igual 10 grados Celsius. Entonces, la pregunta que le hacen es, encuentre la cantidad de trabajo que se obtiene en este proceso. Encuentre la cantidad de trabajo que se obtiene en este proceso. Vean que en este problema le están haciendo alusión al motor de Carnot, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado porque ya le están diciendo específicamente que se trata de ese motor. Entonces recuerden que pues aquí yo tengo dos ecuaciones para calcular la eficiencia. Una es la general, digamos, que es la eficiencia, es igual a
el valor absoluto del trabajo entre el valor absoluto del QH. Y también tengo la eficiencia para, este es el de la máquina real, ¿verdad? Y tengo el de la máquina de Carnot, que es 1 menos TC o TL entre TH. Siempre es la temperatura en el depósito a menor temperatura entre la temperatura en el depósito a mayor temperatura. Entonces vean que cuando uno quiere calcular la eficiencia de una máquina real, tiene que hacerlo por aquí. Pero cuando es la eficiencia de una máquina de Carnot, tiene dos posibilidades. Lo puede hacer por aquí, ¿verdad? Que es la fórmula que se había deducido del ciclo de Carnot, o lo puede hacer por aquí. Entonces, en este problema, también yo puedo decir que la eficiencia de la máquina real también es la eficiencia de una máquina de Carnot, ¿verdad? Dependiendo de los datos que me den. Es decir, la eficiencia de Carnot usted la puede calcular por aquí o por aquí. Pero la eficiencia de una máquina real solo la puede calcular usando la definición de W entre QH. Bueno, entonces, pues lo único que hay que hacer ahí es un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Es decir, lo que yo voy a hacer es que igualo. Y entonces vean que lo que me queda es, le quito los valores absolutos y me queda esto, W entre QH es igual a 1 menos TL entre TH. Simplemente es resolverlo como un sistema de dos ecuaciones. Y de ahí despejo el W. Y vean que ese W simplemente es pasar el QH para acá y multiplicarlo por 1 menos TL entre TH. Y aquí sería entonces el QH que me dan, que son los 100 joules, multiplicado por 1 menos, paréntesis, el TL, son los 10, más 273.15. Y esos son kelvins. Y abajo es 1000 más 273.15. Entonces vean que un error común es que cancelan los 273, ¿verdad? Eso es incorrecto, porque recuerde que la temperatura en la escala del sistema internacional es la temperatura absoluta y está en Kelvin. Entonces, venir y cancelar esto es incorrecto, ¿verdad? Bueno, entonces, haciendo esa operación, el W me da 76.8. ¿Qué unidades? Joules, porque es transferencia de energía, ¿verdad? Bueno, entonces vean que es un problema muy sencillo, solamente que aquí pues hay que tener cuidado de involucrar las dos eficiencias que tenemos, la que es para una máquina real en general y la eficiencia de una máquina de Carnot. Entonces en esta parte hay problemas que se resuelven como sistemas de ecuaciones, es decir, le dan algunas cosas por ahí, le dan, qué sé yo, le pueden dar también el gamma de un gas, ¿verdad? Poliatómico o monoatómico, y le dicen que se lleva a través de un proceso adiabático para que usted de ahí calcule eh, alguna variable macroscópica y con ella pueda calcular trabajo, ¿verdad? Y también relacionándolo con la eficiencia. Bueno, vamos a hacer un problema más, que es el caso de un ciclo, ¿verdad? Que no hemos hecho un ciclo calculando todo, ¿verdad? Ahora vamos a calcular todo, tanto las variables macroscópicas como las variables de estado. Bueno, este problema también es de ese examen. Lo escogí porque tiene mucha información y se puede calcular prácticamente todo o aplicar todo lo que hemos visto en el capítulo 19. Es un problema muy completo. Si no me equivoco, es un problema del Resnick. Y lo tomé y lo puse en ese examen, en esa ocasión. Bueno, entonces quizás vamos a eh, hacer el dibujo primero, el diagrama. Bueno, el problema dice lo siguiente. El problema dice que en condiciones experimentales se considera trabajar con el helio.
para realizar pruebas sobre el uso de este gas en la generación de energía. Entonces, ya le está diciendo que es monoatómico, ¿verdad? Entonces dice, para ello, el helio se encuentra en el estado inicial A, donde la presión PA es 10 a la 5 pascales, el volumen VA es 10 a la menos 2 metros cúbicos y la temperatura en A es 300 Kelvin. Entonces el gas se encuentra en esa situación inicial, con esas tres coordenadas termodinámicas. Entonces dice, a partir de este estado se llevan a cabo los siguientes procesos. Entonces le va describiendo los procesos para que usted haga un diagrama PV, ¿verdad? Entonces, bueno, sí se lo dice. Le dice que en la parte A que calcule el número de moles y haga el diagrama PV. Entonces, vamos a describir cada proceso para estar claros. Dice que está en el punto A y le dice que a partir de ahí se hace una expansión isotérmica reversible. Entonces, vamos a hacer el diagrama PV aquí. Entonces, esta es la presión en pascales y este es el volumen de metros cúbicos. Entonces, a partir del punto A se hace una expansión isotérmica. Vamos a suponer que el punto A está por aquí. Y se hace una expansión isotérmica de esta manera. Al punto B. Y esto es el 10 a la 5 que le están dando aquí. Con el volumen correspondiente, ¿verdad? Que sería el 10 a la menos 2. Y la temperatura correspondiente, que serían los 300 Kelvin. Entonces dice, a partir de ese punto hay una expansión isotérmica reversible, siendo VB 2 por 10 a la menos 2. O sea, quiere decir que cuando llega aquí, el volumen ahora es 2 por 10 a la menos 2. O sea, se duplicó. Ok, y obviamente hay que ponerle un sentido a la trayectoria. Se lo vamos a poner hacia abajo. ¿Verdad? Entonces dice, de B a C hace una transformación isocórica reversible, siendo TC, o sea, el tercer punto, 189 Kelvin. Entonces, lo que le está diciendo es que de B a C hace esto. Y este es el punto C. Y le dice que ahí la temperatura en ese punto son 189 Kelvin. ¿Ok? Y luego le dice, de C a A, es decir, de C a volver a A, dice que hace una compresión adiabática reversible. Vean que todas son reversibles, ¿verdad? Una compresión adiabática reversible que devuelve al gas a sus condiciones iniciales. Entonces, ahora aquí tenemos que hacer una curva más pronunciada, más empinada, que tenga mayor pendiente y que la unamos con el punto C. Y este es el ciclo. El ciclo se compone entonces de una isotérmica, de una isocórica y de una curva adiabática. ¿Ok? Entonces, es muy común que en estos problemas le digan que haga el diagrama PV, ¿verdad? A mano alzada, ¿verdad? Obviamente no se puede hacer escala, pero sí a mano alzada en donde usted identifique cada proceso en un diagrama PV. Bien, entonces, ¿qué le pide el problema? El problema le dice que haya el número de moles de helio. El problema le está diciendo que haya el número de moles de helio. Y que dibuje el ciclo en un diagrama PV, que es lo que acabamos de hacer. Ok, entonces la parte B le dice calcula el trabajo, el calor, la variación de energía interna del gas para cada uno de los procesos.
y de paso le dice calcule el cambio de entropía. Entonces vea todo lo que le está pidiendo. La parte B le dice que calcule Q, que calcule W, que calcule el cambio de la energía interna y que calcule el delta S para cada proceso y para el ciclo completo, ¿verdad? Y la parte C le dice, halle la eficiencia de este ciclo como un motor térmico, o sea, una máquina real, y como un ciclo de Carnot. Entonces, en esta parte, C le dice, halle la eficiencia de la máquina y halle la eficiencia de Carnot. Y compruebe, verifique que la eficiencia de Carnot es mayor que la de la máquina real. Bueno, este problema es bastante extenso, tiene bastante procedimiento, aunque no es complicado. Sin embargo, me lo escogí por eso, porque tiene mucha información, ¿verdad? Vean que tiene un proceso isotérmico y uno adiabático. Entonces ahí podemos comparar. Bueno, en estos problemas lo que es recomendable es hacer una tabla para que usted no deje nada botado. Entonces yo siempre les digo a los estudiantes que hagan una tabla donde estén las variables macroscópicas, que son presión, volumen y temperatura, en cada uno de los 3 puntos, ¿verdad? Es decir, que usted identifique claramente PA, VA, TA. En este caso ya se las dieron, pero que identifique también PB, VB, TB y PC, VC, TC. Entonces es bueno que se haga una tabla en donde estén las variables macroscópicas. Y otra tabla en donde estén las diferenciales inexactas, que son Q y W, y el cambio de entropía y el cambio de energía interna. Entonces, yo esas tablas me las hice por aquí. Vamos a ver. Bueno, calculemos primero el número de moles. El número de moles sale de estos datos, ¿verdad? Vean que PA, vean que el número de moles de helio es PA, VA entre RTA. Entonces es sustituir ahí la presión, que es 10 a la 5 pascales, por el volumen en A, que es 10 a la menos 2 metros cúbicos, entre la R, que es 831,4 joules entre Kelvin por mol, por la temperatura, que son 300 Kelvin. Y ahí me da el número de moles. Ese número de moles es 0.409 moles. ¿Ok? Bueno, entonces vamos ahora al calor. Entonces vean que tengo 3 procesos. Entonces tengo el proceso de A a B. Y entonces voy a escribir las ecuaciones para ese proceso de A a B. Ok, de A a B es un proceso isotérmico. Entonces quiere decir que la energía interna, el cambio, perdón, de la energía interna de A a B es 0. ¿Por qué? Porque la energía interna es una función únicamente de la temperatura. ¿Verdad? Ok, ¿cómo se calcula el calor? Bueno, el calor de A a B es el negativo del trabajo de A a B. Y el trabajo de A a B va a ser entonces igual a menos NR temperatura en A o temperatura en B, cualquiera de ellas, por el logaritmo natural del volumen final en B entre el volumen final, entre el volumen inicial, que es A. ¿Verdad? Vean que es una expansión. Como se trata de una expansión, esta cantidad es positiva. Por lo tanto, el trabajo va a ser negativo. De acuerdo a esto, pues entonces el calor AB va a ser positivo, porque es el negativo de una cantidad negativa. Y el calor va a ser positivo. Quiere decir que en el proceso de AB, la máquina absorbe calor. El QAB es un calor absorbido. ¿Ok? Bien. ¿Qué pasa con la entropía en este caso? Pues la entropía, el cambio de la entropía
de AB es el calor de AB entre T. Por lo tanto, va a ser NR, temperatura en A o temperatura en B, la que se quiera, ¿verdad? Volumen en B entre volumen en A entre T. Y esa temperatura se cancela. Y le queda únicamente NR, logaritmo de volumen en B entre volumen en A. Bueno, ahí estaría el resumen. ¿Cómo yo sé que estas temperaturas son iguales? Que yo digo aquí que es temperatura en A o temperatura en B. Bueno, es un proceso isotérmico. Al ser un proceso isotérmico, la temperatura en A tiene que ser igual a la temperatura en B. Eso es una condición aquí, ¿verdad? Ok. Bien, ahí está el proceso de AB. Ya ahí calculamos todo, ¿verdad? O tenemos todo. Vamos al proceso de B a C. En el proceso de B a C, es un proceso isocórico. Es a volumen constante. Por lo tanto, el dV, el delta V es cero y el trabajo es cero. Entonces aquí en el proceso isocórico más bien decimos o comenzamos diciendo que el trabajo de B a C es cero. Porque vean que es una línea vertical. ¿Qué pasa con el calor de B a C? Bueno, con el calor de B a C lo que va a pasar es que es un proceso a volumen constante. Por lo tanto, va a ser un N CV delta T. Y esto va a ser un N por 3 medios. ¿Cómo yo sé que son 3 medios? Porque es un gas ideal monotómico. Y el delta T, ¿qué sería? La temperatura en C menos la temperatura en B. Final menos inicial. Entonces vean que antes de hacer esta parte es bueno utilizar la ecuación del gas ideal para encontrar todas las coordenadas, las tres presiones, los tres volúmenes y las tres temperaturas en cada uno de sus puntos y hacer una tablita. Esa parte me la estoy brincando, ¿verdad? No la estoy haciendo. Pero eso es lo primero que hay que hacer antes de hacer esta parte. Porque vea que usted va a necesitar los volúmenes, va a necesitar las temperaturas, entonces es bueno que calcule primero eso. Así ordena la forma de resolver el problema. Lo que pasa en estos problemas es que la gente se tira a lo loco, ¿verdad? Y entonces dejan cosas botadas. Lo más común es en estos problemas de ciclos quedan cosas que no se calcularon. Bueno, entonces ya tengo el trabajo de cero, el calor es N, 3 medios de R, temperatura en C menos temperatura en B. Y ya con esto, pues yo puedo calcular ahora el cambio de la energía interna, porque el cambio de la energía interna de B a C, pues es sume el QVC más el WC, que ya sabemos que es cero. Por lo tanto, el cambio de la energía interna es igual al QVC. Y es así, porque recuerden que el cambio de la energía interna también es un NSV delta T. Entonces lo pudimos haber visto desde antes de calcular el calor, ¿verdad? Recuerden que para un gas ideal el cambio de la energía interna es NSV delta T. Entonces también por ahí se podría haber resuelto o calculado lo mismo, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué sería el cambio de entropía? Bueno, el cambio de entropía es un proceso a volumen constante. Por lo tanto, el cambio de entropía de B a C debería ser un N CV logaritmo natural de temperatura en C entre temperatura en B. Y eso me da el cambio de entropía cuando el volumen es constante. Bueno, entonces ya ahí tendríamos el segundo proceso, ¿verdad? Ahora vamos al proceso de C a A, ¿verdad? De C a A, que es un proceso adiabático. Nos están diciendo que es una compresión adiabática. El gas se está comprimiendo, ¿verdad? Recuerden, el émbolo del cilindro está bajando lentamente para que sea un proceso cuasi estático, ¿verdad? Está bajando lentamente, pero el cilindro está aislado. Es decir, no hay transferencia de calor ni hacia adentro ni desde el gas hacia afuera. Entonces se está comprimiendo lentamente sin que haya transferencia de calor, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo aquí arriba.
Entonces, en el proceso de CA, comenzamos diciendo ahora que el calor de CA es 0. Y, ok, otra cosa que se me olvidó antes de continuar. Vean que este calor tiene que ser negativo. Me voy a devolver un momentito porque es importante esto. El calor de BAC tiene que ser negativo. ¿Cómo yo sé eso? ¿Cómo lo sé sin haberlo calculado? Bueno, vean que como es una máquina térmica, recuerden que una máquina absorbe de un depósito a mayor temperatura y cede a un depósito a menor temperatura. Si aquí tengo un proceso isotérmico en el cual ya yo sé que absorbe, porque estos volúmenes son mayores, ¿verdad? Este volumen es mayor que este porque es una expansión. Si ya yo sé que absorbe y este es adiabático, que por aquí no entra ni sale calor, quiere decir que por donde cede, ¿verdad? Por donde el gas se enfría es en el proceso isocórico. Entonces por aquí tiene que salir el calor. Por lo tanto, este Q tiene que ser negativo. El QS tiene que ser negativo. ¿De acuerdo? Entonces vean que esa es una forma de analizar estos ciclos, ¿verdad? Usted puede deducir información por las características del ciclo, sin utilizar valores numéricos, ¿verdad? Vean que aquí ya yo me doy cuenta que me tiene que dar negativo, porque si no hay algo mal, ¿verdad? Bueno, entonces, ahora sí, pues, volvamos al proceso de CA. Dijimos que, como sabemos que es adiabático, ahora empezamos diciendo que el Q de CA es 0, porque no hay transferencia de calor, ¿verdad? Ahora, el hecho que sea 0 no quiere decir que estas temperaturas sean iguales. La temperatura en A y la temperatura en C no son iguales, pero la temperatura en A y la temperatura en B sí lo son. Entonces vean que en un proceso adiabático no hay transferencia de calor. Sin embargo, la temperatura no se mantiene constante, ¿verdad? En un proceso isotérmico sí hay transferencia de calor. Sin embargo, la temperatura sí se mantiene constante. Bueno, entonces continuamos aquí. ¿Cómo se calcularía el trabajo en un proceso adiabático? Para calcular el trabajo en el proceso adiabático de CAA, pues utilizamos la formulita en un proceso adiabático. Vean que podemos usar la primera ley. El cambio de la energía interna de CAA es igual al Q de CAA más el W de CAA. Y ya sabemos que esto es 0, porque es un proceso adiabático. Por lo tanto, el cambio de la energía interna de CAA tiene que ser el W de CAA, ¿verdad? Y ya sabemos que para un gas monoatómico, entonces, para un gas ideal, el cambio de la energía interna siempre es un NCV delta T. Entonces, yo puedo calcular el trabajo adiabático en este trayecto de CA usando el NCV delta T. De hecho, aquí en la solución lo tengo calculado de esa manera. Sin embargo, también se puede usar aquella fórmula que le da el libro, que es en el capítulo 18, 1 entre gamma menos 1, presión final, volumen final, que aquí sería presión en A, volumen en A, menos presión en C, volumen en C. Y el gamma sí lo podemos calcular, porque nos están diciendo que es un gas, es helio, es monoatómico. Entonces, si es monoatómico, pues entonces yo puedo utilizar el hecho de que el gamma SP entre CV, que son 5 medios de R, entre 3 medios de R, y eso me daría 5 tercios. Entonces, también puedo calcular el trabajo por esta vía. 1 entre gamma menos 1, presión final, volumen final, que es este punto, ¿verdad? Que es este punto, ¿verdad? Y las iniciales, que serían las coordenadas en el punto C. Y estas dos cosas me deberían dar lo mismo, ¿verdad? En signo igual y en magnitud. Ahora, ¿cuál es la temperatura aquí? ¿Cuál es el delta T aquí? Bueno, es la temperatura en A menos la temperatura en C. Entonces vean que por eso es importante conocer todas las coordenadas termodinámicas. Ok, entonces ya tengo el calor, tengo el trabajo y tengo la energía interna. ¿Cómo calcularía el cambio de la entropía en el proceso de CAA?
Bueno, vean que es un proceso adiabático, no hay transferencia de calor. No hay transferencia de calor, ¿verdad? Del entorno al sistema o viceversa, pues simplemente el cambio de entropía es nulo. Entonces aquí la variación de entropía en ese proceso es cero. Bien, entonces ya tengo los tres procesos analizados. No le voy a meter números por el asunto del espacio que tengo aquí, pero la eficiencia la vamos a calcular como el trabajo, la eficiencia de la máquina, ¿verdad? Que es lo que nos está pidiendo aquí. La eficiencia de la máquina la vamos a calcular como W entre valor absoluto de QH. Entonces, yo calculé todo, o sea, hice todos los cálculos y el trabajo neto a mí me dio 138.14 y el calor me da 693.10. Y cuando hago esa división me da 0.1993. O sea que la eficiencia de la máquina es 19.93% o aproximadamente 20%. Bueno, entonces, ¿cómo calculo el trabajo neto? Pues el trabajo neto es la suma de todos los trabajos en el sistema, ¿verdad? Entonces aquí sería sumar todos los trabajos que obtuvimos en cada proceso. El trabajo de A a B, ¿verdad? Esto sería el trabajo de A a B, más el trabajo de B a C, más el trabajo de C a A. Y el 693 joules es el QH. ¿Cuál es el QH? Es el calor absorbido del depósito a la mayor temperatura. Por lo tanto, el QH únicamente es el QAB. Entonces, esto sería dividir todo entre el QAB. Y eso me debería dar 0.1993. Bueno, ¿cómo calculamos ahora la eficiencia de la máquina de Carnot? La eficiencia de la máquina de Carnot recuerden que es 1 menos la temperatura en el depósito a menor temperatura entre la temperatura en el depósito a mayor temperatura. Entonces, ¿cómo hacemos para saber cuáles son esas temperaturas? Ya las tenemos que conocer. En el caso de este problema, en particular, la temperatura en a mí me dio 300 y la temperatura en B también, porque vean que es isotérmico, Kelvin, ¿verdad? Y la temperatura en C a mí me da 189. Entonces, ¿cuál es la temperatura menor de operación de esa máquina? 189. ¿Cuál es la mayor? 300. Entonces, aquí lo que hago es que hago 1 menos 189 entre 300. Y cuando hago esa operación, 1 menos 189 entre 300 me da 0.37. Y eso es 37%. Y efectivamente, vean que la eficiencia de la máquina de Carnot es mayor que la eficiencia de la máquina real. Con lo cual podemos comprobar aquel teorema que se llama el teorema de Carnot, que habíamos comentado únicamente, donde decíamos que no hay una máquina más eficiente que la máquina de Carnot, operando ambas entre los mismos dos depósitos de temperatura. Bien, entonces aquí pues faltó hacer la parte numérica del problema, pero con estos datos que tenemos aquí y con la información de las temperaturas y lo que tienen que dar las eficiencias, nos podemos devolver y hagan esa tabla que les digo yo, hagan una tabla de variables macroscópicas donde ponen presión, volumen, temperatura y ponen los tres valores de P, los tres valores de V y los tres valores de T. Y una vez que tienen eso, pues entonces pasan a ser la tabla de las variables de estado,
que son el calor, el trabajo, el cambio de energía interna y el cambio de entropía. Y al final de cada columna ponen totales. Entonces, el calor total es el calor neto. El trabajo total es el trabajo neto, que es igual al cambio de K, ¿verdad? Y cuando suman los cambios de energía interna, le tiene que dar 0. Cuando suman los cambios de entropía, le tiene que dar 0, o muy cercano a 0. Y entonces eso le está diciendo a usted que está resolviendo el problema por buen camino, ¿verdad? Es decir, que va bien, porque si el cambio de entropía al final, total, usted suma todos los delta S y no le da 0, le da una cantidad, qué sé yo, 30 o 15, ¿verdad? Una cantidad muy lejana a 0, pues quiere decir que hay un error en los signos, probablemente cuando utilizó la primera ley de la termodinámica.